Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hace unas semanas que pasó el tema de Luis Rubiales y Jennifer Hermoso. Ha durado varios días, semanas, se ha ido formando una cortina de humo y de momento de repente parecía que no se habla más de este tema. El tema de actualidad en estos momentos, el día de hoy, ha sido pues el tema de la investidura. Los partidos políticos están llevando a cabo negociaciones. Perdón, no me sale bien, quedó lastrado. Y hemos sabido que la vicepresidenta Yolanda Díaz pues se ha ido a Bruselas a reunirse con Carles Puigdemont, el líder de Junts. Junts es el partido que antes había sido Convergencia, partido de Jordi Pujol, se cambió de nombre. El partido de Jordi Pujol, anterior Convergencia, es uno de los partidos que participó en la elaboración de la Constitución española a través de Miquel Roca Junyent. Pero luego se cambió de nombre y fue a derivar hacia otros postulados independentistas. Ya no era un partido nacionalista como antes y pues ya la Constitución que ellos mismos elaboraron o participaron, pues ya no lo aceptan. Entonces, ¿qué pasa aquí? Primero, el rey había propuesto a Pedro Sánchez como presidente del gobierno para la investidura. Perdón, me he equivocado. A Alberto Núñez Feijóo como presidente del gobierno, porque no le gusta a Pedro Sánchez. Porque las pretensiones de Pedro Sánchez son llevar a España a la ruina subiendo más los impuestos, recortar más las libertades y hacer todo tipo de concesiones a los separatistas. Y en este sentido, pues la unidad de España está muy en peligro. Por tanto, Su Majestad el Rey Su Majestad el Rey Felipe VI ha estimado que lo mejor es que el candidato a la investidura sea Alberto Núñez Feijóo. Entonces, aunque en estos momentos el que debería hacer las negociaciones debería ser Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez se le ha adelantado porque considera que la investidura de Alberto Núñez Feijóo va a ser fallida y se cree que él será el próximo presidente del gobierno porque va a hacer todas las concesiones que le pidan. Por tanto, ha enviado como emisaria a la vicepresidente Yolanda Díaz para que negocie con Carles Puigdemont y a ver qué es lo que quiere a cambio para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo pues ha entrado en conversaciones con Santiago Abascal de Vox, de lo cual ya se ha asegurado su apoyo, y un par de partidos más. Pero para que Alberto Núñez Feijóo salga presidente del gobierno, necesita el apoyo del PNV. En realidad, la gobernabilidad de España depende del PNV. Y de quien segundo más depende, si falla PNV, sería Junts. Ya os explico por qué. Porque si Alberto Núñez Feijóo en la investidura consigue el apoyo de PNV, obtendrá la mayoría absoluta, será presidente del gobierno. Si no lo consigue en la primera votación, sacará los votos que sea. Y sin el apoyo de PNV, sacará unos 172 votos. Por otra parte, entonces, con 172 votos se puede dar el caso de que pues haya más nos que sí en la segunda votación. Entonces al rey no le quedará otro remedio que proponer de presidente a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez en la primera votación seguramente no conseguirá la mayoría absoluta, si no consigue el apoyo del PNV, si no lo consigue, porque para que saliera Núñez Feijóo dependía del PNV, para que salga Pedro Sánchez depende del PNV también, y quizás con más votos, porque tampoco tengo muy claro quiénes los van a apoyar. Entonces, si PNV tampoco apoya a Pedro Sánchez en la primera votación, en la segunda votación necesitará el apoyo de Junts. Y con el apoyo de Junts, dejando excluido a PNV, suma 173 votos. O sea, habrá más sí que no, y entonces Pedro Sánchez ya será elegido presidente del gobierno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la clave del gobierno de España está en tener PNV, que puede dar la mayoría absoluta a Alberto Núñez Feijóo, o Carles Puigdemont, que le puede dar el gobierno en la segunda votación a Pedro Sánchez. Entonces, por esto ha mandado a Yolanda Díaz a negociar
como una persona que no se entiende muy bien como un miembro del gobierno pudiera negociar como una persona que es declarado prófugo, o sea, que está en busca y captura. Una persona que aquí en España está fuera de la ley, por una serie de delitos. Por una parte, porque dicen que han malversado fondos, que han habido casos de corrupción, pero claro, como nos la tapan mucho, yo creo que los ciudadanos tendríamos derecho a saber qué ha malversado, qué ha robado, qué casos de corrupción han habido y de qué han ido estos casos de corrupción y quiénes son los implicados. Esto por una parte se le acusa de esto. Y por el otro, pues haber intentado que Cataluña se separara de España, una ruptura con España, algo que es inconstitucional, algo que es totalmente ilegal. Y por esto ha cometido estos delitos y ahora pues lo reclama la justicia española, se fugó, digamos que es un delincuente, porque no se entiende cómo una miembro del gobierno de España tenga que ir allí a Bruselas para hablar como un delincuente que es el jefe del partido, de los que dependen los 7 votos que necesita Pedro Sánchez en la segunda votación. ¿Qué está pasando aquí? Carlos Puigdemont le va a pedir lo que ya sabemos, la amnistía y la independencia de Cataluña. Y además, por otras fuentes también me he enterado, y esto no lo sé muy bien, que también ha pedido la condonación de la deuda pública de Cataluña, que son 70.000 millones de euros. Es decir, que España libere de los 70.000 millones de euros de deuda pública que debe Cataluña. Y este dinero, claro, si se lo condona a Cataluña, a la Generalitat, entonces lo tendrán que pagar el resto de los españoles. Carles Puigdemont pide amnistía e independencia, referéndum. Bueno, pues Yolanda Díaz le ha dicho, sí, tienes que darnos tus votos porque necesitamos gobernar. Tenemos que tener poder en nuestras manos y por eso necesitamos tus votos. Tenemos que hacer que Pedro Sánchez siga en el poder, igual que la propia Yolanda Díaz. Y necesitamos tus votos. Y cuanto más dure este poder, mejor. Pero Carles Puigdemont le pide la amnistía. La amnistía quiere decir que ya no será un delincuente. Será una persona normal como nosotros. La justicia española ya no se podrá meter para nada con él. Y también los apellidos con los otros cómplices que participaron con él como el delito de pretender la ruptura de España por su propia cuenta. Entonces, ¿qué puede pasar? Por una parte, Felipe González, que había sido presidente del gobierno durante más o menos unos 15 años, si mal no recuerdo, que entonces era líder del Partido Socialista, dijo que amnistía y referéndum de independencia no tienen encaje en la Constitución y esto no se puede hacer. Bueno, lo primero que pide Carlos Puigdemont es una amnistía y tiene que ser antes de la investidura. La última amnistía que se había dado aquí en España pues fue la del año 1977, si mal no recuerdo, o 1976, en que los presos políticos que había en España fueron todos amnistiados. Y eran en las previas a las Cortes Constituyentes, hacia una constitución, porque la voluntad del rey de España, que entonces era quien tenía todos los poderes, era que España se transformara en un régimen democrático. Y dio la amnistía a todos los presos políticos. Entonces, ¿quién dio la amnistía? Pues digamos que lo dio el gobierno que había en aquel momento, que era de Adolfo Suárez, pues mediante un decreto ley, creo que fue a través de un decreto ley, con la firma del rey, que era que tenía todos los poderes, porque tenía todos los poderes, los mismos poderes que tenía Franco, hasta que se aprobó la Constitución de 1978, y entonces estos poderes se le reducieron mucho, porque él mismo los entregó expresamente. Esta es la última amnistía que recuerdo. Por eso quiero decir que es posible que Pedro Sánchez pueda entregar a Carles Puigdemont la amnistía que pide mediante un decreto ley, porque es presidente en funciones. Pero claro, un presidente en funciones no está legitimado para hacer este tipo de cosas, lo cual no sé muy bien lo que va a hacer. Pero aquí hay una cosa también que hay que tener mucho en cuenta. Primero, al PNV no le interesa una España rota, porque todas las reivindicaciones que pide para Euskadi, básicamente dinero y pagar muy pocos impuestos, necesita que España esté unida. No le interesa una España rota, pero al mismo tiempo también quiere algo de independencia.
Bueno, lo del todo en la independencia. Quiere una Euskadi lo más libre posible. Entonces, si se lo piensa bien, luego el PNV se lo piensa bien, lo lógico sería que diera su apoyo a Alberto Núñez Feijóo, que es de derechas, que también le conviene un gobierno de derechas, porque lo que no sea un gobierno de derechas aquí en España en estos momentos, ya sería un gobierno de dictadura comunista, que ahora está como camuflado con la Agenda 2030, que es una dictadura un poquito más flojita y la comunismo es mucho, mucho peor. Entonces, depende de PNV, pero PNV puede fallar. Entonces dependerá de Carles Puigdemont. ¿Qué pasa, Carles Puigdemont? A Carles Puigdemont yo creo que le conviene mucho darle el apoyo a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez es que le puede dar la amnistía. Y si no consigue obtener suficiente mayoría, o por algún fallo última hora consiguen que tenga más no que sí la segunda votación a Pedro Sánchez, pues se tendría que adelantar las elecciones. Y en las próximas elecciones puede salir un resultado cualquiera. Puede salir un resultado, por ejemplo, que tanto Vox como Partido Popular como Partido Socialista saca muchos más votos o tenga muchos más diputados y ya no necesiten a los partidos separatistas, ya no los necesiten para nada, para los pactos de gobierno. Entonces, este es el riesgo que tiene Carles Puigdemont. A Carles Puigdemont le interesa mucho apoyar a Pedro Sánchez, porque es el que le puede dar la amnistía. Y aunque no se la dé enseguida, Pedro Sánchez le interesa tener el poder más su tiempo posible. Y entonces necesitará la mayoría que le da, la mayoría simple, que le da Carles Puigdemont, por ejemplo, para sacar adelante los presupuestos, o para sacar determinadas leyes, o para poder gobernar. Pues le interesa pasar año tras año, tras año, tras año, hasta completar los 4 años que consiente la Constitución. Y durante todo este tiempo, pues puede hacer la amnistía, darle la amnistía a Carles Puigdemont, buscar algún encaje legal, algún encaje con la Constitución que le permita dar la amnistía y también la independencia que pide. Porque bueno, Yolanda Díaz estaba hablando que buscaría unas maneras democráticas de hacer las cosas, como sería, por ejemplo, esto de consentir un referéndum en Cataluña. Pues supongo que con la mayoría que tuviera en el Parlamento, aunque no fuera la mayoría absoluta, y diría que esto es democrático, con la mayoría simple. Y así lo podría montar. Además, a Pedro Sánchez quiere el poder, está ansioso por el poder, quiere conservar el poder. Porque para Pedro Sánchez está contagiado de la erótica del poder. No se te interesa por los problemas de los españoles, no le interesa para nada. Solo le interesa el poder, porque lo tiene como un juego. Es como antes de la época de, por ejemplo, la lucha de los gladiadores que luchaban contra otros gladiadores y siempre se arriesgaban, pero les daba una sensación de mucho bienestar, ver que siempre vencían. Pues a Pedro Sánchez le pasa algo parecido, sufre la erótica del poder, aspira totalmente al poder, quiere el poder, porque en la vida hay dos cosas que son irresistibles, la ambición de poder y la ambición de dinero. Y Pedro Sánchez está muy tocado por la ambición de poder. Entonces quiere durar el máximo de tiempo posible. Entonces a Carles Puigdemont pues, puede hacer que él prolongue el mandato. Y bueno, la amnistía te la daremos el próximo año. La independencia te la daremos el próximo año. Entonces, ¿qué pasará si las cosas van así? Pues chocará contra la Constitución. Entonces, ¿qué van a decir? Van a decir, pues esto tiene que decidir el Tribunal Constitucional si es constitucional o no es constitucional. Pero lo malo es que ahora el Tribunal Constitucional no es imparcial, porque está en manos de Cándido Conde Pumpido, que es un socialista, que es un hombre de pega de Pedro Sánchez, que es el hombre que el Partido Socialista, no sé si fue Zapatero, lo había puesto de fiscal general del Estado. Y la Fiscalía General del Estado depende del gobierno. O sea que prácticamente el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, es un hombre de paja de Pedro Sánchez. Y entonces él hará lo que diga Pedro Sánchez. La oposición, los demás partidos dirán, cuidado, esto que estás haciendo no es constitucional. Bueno, vamos a ver qué dice el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional hará lo que le diga Pedro Sánchez. Y así es constitucional. Y si vamos por esta vía de que Cataluña se independice, que es lo que le interesa a Carles Puigdemont,
corremos mucho riesgo de guerra civil. Puede pasar una guerra civil, porque muchos españoles se lo te van a tomar muy mal, tanto los que están dentro de Cataluña como los del resto de España, que tengan un profundo sentido del patriotismo, se lo van a temer muy mal, y puede haber un riesgo de guerra civil, repito, y esto no nos conviene a nadie. Además, fijaos que Carlos Puigdemont quiere la independencia, lo mismo que quieren los otros partidos, por ejemplo, los que es republicana, y no sé qué más partidos independentistas, de la CUP y no sé qué más. Pero, ¿qué modelo de Estado quieren para esta parte de España que quieren independizar? ¿Qué tipo de constitución? Porque sí, bien, dice que quieren la independencia, pero luego vamos a ver qué programa político van a aplicar, qué modelo de economía, cómo tenemos las libertades, qué leyes, qué proponen para un país ya independiente. Porque es que no han propuesto nada. Todos son ambigüedades, independencia, pero independencia y luego ¿qué? Aunque de entrada es muy difícil que consigan la independencia. Porque para tener la independencia se tendría que cambiar la Constitución. Y para cambiar la Constitución se necesitan las 3/5 partes del Parlamento. Luego, por otra parte, hay otro tipo de rollos ya relacionados con la independencia. Yolanda Díaz habla mucho de Estado plurinacional. Y los comunistas de Sumar o de Podemos también hablan de Estado plurinacional, Estado federal, para decir algo. Bueno, ¿qué hay de Estado federal? Imaginemos que España fuera un Estado federal. El federado, sé que está, por ejemplo, la República Federal de Alemania. O Estados Unidos es una república federal. Pero es un tipo de república federal muy unido. Sabe la independencia de ser la importancia, sabe muy bien la importancia de ser un país unido. Pero aquí en España, un Estado federal es muy arriesgado. Porque un Estado federal significa que el gobierno central casi no tendría competencias. Y se habla del ejército, de alguna policía y de llevar la política internacional representando todo el Estado federal, que no representaría mucho, porque cada Estado de España, cada Estado federal, pues cada lugar federal, Cataluña, Murcia, Andalucía, tendría sus propias leyes, su propio parlamento, su propio gobierno, incluso su propia justicia. Serían prácticamente países independientes, aunque camuflados como lo de federal. Y esto no tiene encaje con la Constitución, y además que tampoco es bueno, porque el mundo hoy día tiende a la unidad. Un país es mejor cuanto más grande es, cuanto más unido es. Entonces, aquí están los riesgos a los que nos encontramos y a los que corremos. Lo que pasa es que los comunistas, Yolanda Díaz y los separatistas lo que quieren es romper España. De momento solo le interesa el poder y retenerlo a máximo, lucrarse como el poder, pero no quieren el bienestar y les importa un bledo la unidad de España. Y esto es lo que puede pasar. Pero bueno, como os había dicho en otro vídeo, da lo mismo que gane Núñez Feijóo que gane Pedro Sánchez, porque los dos son Agenda 2030, van por lo mismo. Más pobreza, más leyes, menos libertades, y no nos van a mejorar la calidad de vida. No vamos a ser un país mejor, que de hecho ya vamos mal y cada vez vamos peor. Entonces, bueno, sí es verdad que un gobierno de Alberto Núñez Feijóo sería diferente de Pedro Sánchez, porque los separatistas pues no tendrían mucho margen de maniobra. Y además, como son de derechas, ya no piensan tanto en los impuestos, en los expolios, o la creación de funcionarios públicos. O sea, la cosa pública, como ya os dije una vez, que cuanto más a la izquierda, más impuestos hay que pagar. Cuanto más a la derecha, menos, pero teóricamente. Porque en este país, en España, tanto gobierne el Partido Popular como gobierne Pedro Sánchez, los impuestos no han parado de crecer, no han parado de subirlos. Y la deuda pública, otro tanto de lo mismo. Cada vez se ha ido subiendo más. Para que haya un cambio real aquí en España, es necesario que Vox saque la mayoría absoluta, porque Vox no quiere Estado de autonomías. Y ahora que se habla de Estado federal, Estado plurinacional, somos un Estado de las autonomías y con tantas competencias que tienen a través de sus estatutos de autonomía, se puede decir bien que cada región de España, cada comunidad de España, es como si fuera un país independiente, casi independiente, porque
la comunidad autónoma de un lugar, la comunidad autónoma de otro, las leyes no son las mismas, y los derechos tampoco. Y cada lugar tiene sus propios gobiernos autonómicos, su propio parlamento. Por eso que tanto hablan de Estado plurinacional o de Estado federal, pues tampoco hay para tanto. Y por lo de pedir la independencia, otro tanto de lo mismo, tampoco hay para tanto. ¿Qué van a ganar con esta independencia? Y ahora de momento, porque los independentistas no presentan programa, no dicen qué modelo de república va a haber, pues la cosa puede ser más incierta, más insegura. Ya lo que os decía antes, si se quiere un cambio, un verdadero cambio en España, tiene que ganar Vox, y tiene que ganar con la mayoría absoluta, porque tiene un programa político, un programa electoral totalmente diferente. Vox quiere terminar con el estado de las autonomías, que nos sale muy caro, y quiere que España sea una sola nación, un solo estado, y no 17 comunidades autónomas, o 17 países diferentes federados. No quiere esto. Pero que pensaba una cosa, si llegábamos a un Estado federal o plurinacional o donde pisaran determinados lugares de España, los lugares que se independizarán, las comarcas, determinadas regiones, a la vez también pedirían la independencia y quedarían más pequeños todavía. O sea que lo que estamos asistiendo es un auténtico esperpento, un espectáculo de luchas por el poder, de intereses políticos, que son luchas por el poder, de gente corrompida por la ambición de poder y que no les interesa para nada los problemas de los ciudadanos, que no tienen sentido común, que no quieren bienestar. Porque fijaos una cosa, en los últimos 100 años el mejor gobernante que ha tenido España ha sido Francisco Franco. Franco, cuando hubo la guerra civil en España, habían dos opciones, o ganaba Franco o ganaban los comunistas. De los comunistas, los países donde los comunistas han ostentado el poder, ya sabemos cómo han terminado muy mal, con mucha miseria y nada de libertades. En cambio Franco tomó España, que estaba totalmente arruinado con la guerra civil, y cuando murió, pues la gente en España vivía bastante bien, vivía muy bien, incluso con libertad, porque la política de Franco era que los ciudadanos trabajaran y pudieran prosperar. Y los políticos de hoy, la única mentalidad que tienen es poner multas, agobiar a impuestos, y no se preocupan para nada para que el país pueda trabajar y prosperar. Nada de esto. Solo les interesan sus propios privilegios, sus luchas por el poder. Y así es como lo tienen montado, por desgracia. Y así es como estamos. Pues bueno, amigos, esta es la anatomía que tenía de España de estos momentos. Tanto puede ser el presidente Alberto Núñez Feijóo, si le apoya el PNV, como puede serlo Pedro Sánchez en la segunda vuelta, si le apoya Carles Puigdemont. Y a Carles Puigdemont le interesa apoyar a Pedro Sánchez para querer la amnistía. Porque si hay elecciones anticipadas y la composición electoral, los resultados electorales cambian y no se necesitan para nada los separatistas, él seguirá siendo un prófugo y los cómplices también serán considerados como delincuentes y no van a recuperar esta libertad. Por esto, Carles Puigdemont tiene que mirar, de rezar mucho, de tener suerte y de apoyarle y que le den la amnistía para liberarse ya de ser un delincuente y poder llevar una vida más tranquila, porque desde luego no se preocupa para nada por el pueblo, solo se preocupa por él. Yo, de ser Carles Puigdemont, lo intentaría. Apoyo a Pedro Sánchez y a cambio me dé la amnistía para mí, para mis cómplices, y después ya dejar de hacer tonterías, porque lo de independizar un trozo de España, del resto de España, esto no tiene futuro, porque está comprobado históricamente que España no se puede romper. Es verdad que se rompió el resto del Imperio Español, pero España en su esencia no se puede romper. Hay muchas razones históricas de peso, y es así. Y esto del independentismo, pues es un invento de una minoría, la burguesía catalana, de unos interesados y nada más. Y no atienden a razones históricas. Bueno, amigos, espero que os haya gustado mi vídeo de hoy y hasta el próximo vídeo. Adiós, que os vaya muy bien. Adiós.